Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos arrancando la clase de hoy. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Genial. Cualquier cosa, si se me traba algo o lo que sea, me avisan y lo vuelvo a repetir. La clase de hoy va a ser bastante teórica, no tan práctica como vienen siendo habitualmente las clases. Y la idea es explicar los conceptos de blockchain. Porque la subsiguiente clase sí vamos a ser bien prácticos y vamos a ver cómo lo aplicamos y qué herramientas y frameworks vamos a utilizar para bueno, desarrollar sobre esta tecnología. ¿Sí? Entonces esto es como una introducción, va a ser una introducción, aclaro esto por las dudas. No vamos a ahondar en profundidad en algunos conceptos, para eso hay otra materia que de hecho la doy yo en el segundo semestre, así que están invitados después a hacerla cuando tengan las correlatividades. Pero sí vamos a hacer una intro para poder entender esta tecnología un poco y poder desarrollar sobre ella. Entonces, algunos de los temas que vamos a ver hoy, obviamente que es esto de blockchain, que es una transacción, que es un nodo, que es un algoritmo de consenso, un poco de criptografía también. Entonces vamos arrancando. Blockchain es una estructura de datos, o sea, arranquemos de esa base para empezar a entender un poco porque, bueno, es, como les dije, es una tecnología, pero vamos a partir de la definición de estructura de datos, en la que los bloques, ¿sí? O sea, es una estructura de datos que está formada por bloques. Se enlazan secuencialmente, ¿sí? Es parecido a una lista, vamos a decirlo así. Pero con la diferencia que cada bloque tiene una referencia al bloque anterior. Generalmente las listas, salvo las doblemente enlazadas, tienen un puntero hacia qué nodo, por definición. Fíjate, sí, Al... ¿Cómo, cómo? No se escuchó muy bien. así el siguiente ni el anterior. Claro, hacia el siguiente generalmente suelen tener. Bueno, acá esta lista de nodos, vamos a decirlo así, que es la blockchain, en realidad tienen un puntero hacia el bloque anterior. ¿Está bien? Mediante un hash criptográfico. Esto es importante y ahora vamos a tratar de entender por qué. Esto crea una cadena de bloques que proporciona integridad y seguridad a los datos almacenados, ya que cualquier modificación de un bloque afectará a todos los bloques siguientes. Y ahora, de a poquito vamos a desmenuzar por qué se dice esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el bloque 1, ¿sí? Que tiene su propio hash. Y el bloque 1 no tiene previo hash porque es el primer bloque. El bloque 2, que tiene su propio hash. Y tiene el enlace al bloque anterior, o sea, al bloque 1. Están viendo el puntero, ¿no? Y el bloque 3, lo mismo, ¿no? Tiene su propio hash y tiene el puntero hacia el bloque anterior. ¿Estamos hasta acá? Nada extraño, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se generan esos hashes. Entonces, un bloque contiene la siguiente información, porque nos vamos a ir metiendo de arriba hacia abajo, ¿sí? Un hash que lo identifica de manera única, ¿sí? Una marca de tiempo es el momento en que se creó el bloque, la referencia al bloque anterior y las transacciones que van en el bloque. ¿Estamos hasta acá? Esa es la data que tiene un bloque. El hash, que lo identifica de manera única, una marca de tiempo, una referencia al bloque anterior y las transacciones del bloque. ¿Qué es una transacción? Estamos yendo de la cadena de bloques al bloque y ahora vamos a la parte que sigue más pequeña, que es la transacción. Una transacción, ¿sí? Primero que va a ser generalmente en la mayoría de los casos el envío de valor de una cuenta a otra cuenta, vamos a decirlo, para que se entienda. Entonces, ¿qué tiene la transacción? Un hash que también que la identifica de manera única, el bloque al que pertenece la transacción, un remitente, es decir, quién está haciendo esa transacción, un receptor, es decir, quién va a recibir, un valor enviado, una marca de tiempo y está firmada criptográficamente por el remitente. ¿Está bien? Y acá tenemos un ejemplo de transacción, que es lo que quiero que la... Bueno, sí está. ¿Se ve claro ahí o no? ¿Cómo? Hola, hola. No se escucha mucho. ¿Estoy o me caí?
Sí, sí, escucha bien. Ah, Sí, bien, se bien. escucha. ¿Se ve bien acá ¿Se escucha esto? bien? ¿Se ve bien? Sí, sí. Bien, ¿Todo bien? entonces, mira, vamos a ir acá. Vamos a entrar a Ethereum, que es una blockchain que ya voy a explicar cuál es. Esto es un explorador de la blockchain, ¿sí? Que uno es público y lo puede mirar. Y estos son los bloques, ¿sí? Que se están generando en la cadena de bloques. Vamos a entrar a un bloque. Si se fijan, tiene, bueno, el tamaño del bloque, el estado, dice que no está finalizado. Esto no nos vamos a meter. La cantidad de transacciones que tiene. Eh, y me estaría faltando el... Este es el 2227. La transacción del bloque. Acá está. El hash del bloque. ¿Sí? Y el previous hash, vamos a decirlo así. ¿Está bien? Esto es lo que veníamos hablando recién. Y dentro del bloque tenemos las transacciones. Entonces cliqueo en transacciones y acá vamos a poder ver todas las transacciones que tiene este bloque. Vamos a entrar a una. Entonces la transacción dijimos que tenía su propio hash. ¿Sí? El bloque al que pertenece. Se ve el puntero, ¿no? Sí, sí. Bien, Sí. la marca de tiempo. ¿Sí? ¿Quién la hace? El emisor de la transacción. ¿Hacia dónde va? Digámoslo así para que se entienda ahora. Siempre tiene que haber un front y un true. El front es quien firma la transacción, el true es contra quién la voy a hacer la transacción. En este caso envía este valor, ¿sí? Y después, bueno, hay unas cuestiones que se pagan por el uso de la blockchain y demás. A ver que tenemos un poco más acá. Bueno, estos son otros conceptos más. Pero bueno, esto sería una transacción en la blockchain de Ethereum. Que es esta misma captura que está acá. ¿Sí? Esta es la captura de una transacción. Bien, entonces entendamos que el blockchain arrancamos de definición como una estructura de datos, ¿sí? Que son bloques que están enlazados con cierta característica, donde se identifican de manera única con un hash y otros datos obviamente, y cada bloque tiene un conjunto de transacciones, ¿sí? A su vez vamos a ver la definición de nodo, ¿sí? Nodo, cuando hablemos de nodo, se va a referir no al nodo como el bloque, sino como a un dispositivo o una computadora que participa en la red de una blockchain. O sea, ya estamos hablando del concepto de que una blockchain es una red de nodos, donde cada nodo, o sea, cada dispositivo o computadora, tiene una copia de la cadena de bloques completa o una parte de ella, dependiendo de la arquitectura de la red. Los nodos son responsables de mantener la integridad de la red y validar las transacciones y los bloques. Es decir, tenemos un conjunto de computadoras que comparten la información completa de la cadena de bloques, de la estructura de datos que vimos anteriormente, y se encargan de verificar y validar transacciones. ¿Está bien? Los nodos se comunican entre sí para compartir información y mantener la consistencia de la red. Su participación en la red permite que la descentralización y la confianza en la seguridad y la validez de las transacciones estén en la cadena de bloques, ¿sí? Y acá empieza a aparecer una palabrita distinta, que es esta, ¿no? Esta de descentralización. Porque nosotros estamos acostumbrados, digo nosotros sí, como usuarios inclusive, a que todos los sistemas o aplicaciones que utilizamos son centralizadas. ¿Y qué quiero decir con centralizadas? Me refiero a que tenemos la arquitectura clásica de cliente-servidor. Es decir, cuando utilizamos Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, la red social que nosotros querramos, la información va y viene hacia un servidor central, ¿no? Que ese servidor central está administrado por la compañía que esté atrás, ya sea WhatsApp, incluso Telegram, cualquier aplicación que utilizamos habitualmente. Cuando falla este servidor, por la razón que fuere, o porque lo apagaron, o porque, no sé, porque hay un fallo técnico, lo que sea, la aplicación deja de funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un esquema que tiene una arquitectura centralizada. Es decir, todas las solicitudes y la información
van hacia un punto central, ¿está bien? Y eso también permite que los dueños de las aplicaciones o incluso quienes administran estos servidores que son centralizados puedan censurar, por ejemplo, según el criterio que quieran, ¿no? Bueno, acá con el concepto de blockchain eso desaparece, ¿sí? Ese concepto de centralización. Porque acá tenemos una red de nodos donde todo y cada uno de los nodos que forman parte de la red tienen la misma información. Entonces, si se cae un nodo de la red sigue funcionando completamente, ya que el resto de los nodos tienen la información completa. Es decir, pasamos de un esquema centralizado, donde tenemos a una empresa, un servidor, o llámenlo como ustedes quieran, donde se puede caer y la aplicación deja de funcionar, o la empresa o quien esté a cargo de la administración del servicio pueda censurar adrede, a un esquema totalmente descentralizado, donde la única manera para que deje de funcionar la blockchain es que todos los nodos se apaguen. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces es un cambio de paradigma totalmente a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? El concepto de blockchain, ya sea por esta razón de la descentralización y por la razón de cómo se validan inclusive la información. Entonces, ¿cómo se valida una transacción? ¿Sí? La validación de una transacción en blockchain es el proceso en el cual se verifica y confirma la autenticidad y la integridad de la transacción antes de ser registrada en la cadena de bloques, es decir, antes que esté dentro de un bloque y forme parte de la cadena de bloques, ¿sí? Los nodos de la red de blockchain, utilizando reglas y protocolos predefinidos, revisan la validez de la transacción asegurándose que se cumpla con los requisitos y las reglas establecidas. Esto puede implicar verificar la firma digital, comprobar el saldo suficiente del remitente y aplicar las reglas de consenso para evitar transacciones fraudulentas o inválidas. Una vez validada, la transacción se agrega a un bloque y se propaga a través de la red para su posterior confirmación y consenso por parte de los nodos. ¿Qué quiero decir con esto? Uno va a enviar una transacción a un nodo, ¿sí? El nodo de alguna manera la va a validar, la va a verificar que sea correcta, va a colocarla dentro de un bloque, el bloque lo va a enlazar a la cadena de bloques y automáticamente va a propagar esa información al resto de los nodos de la red para que verifiquen y validen y acepten la propuesta esta de que esa transacción pertenece a un nuevo bloque y la cadena de bloques tiene un nuevo bloque. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este proceso? Va a suceder que los nodos de alguna manera, ¿sí?, se van a tener que poner de acuerdo en aceptar o denegar la propuesta esta de agregar un nuevo bloque con transacciones a la cadena de bloques. ¿Y eso cómo se resuelve? Se resuelve a lo que se llama con algoritmo de consenso, ¿sí? Un algoritmo de consenso es un conjunto de reglas y mecanismos que permiten a los participantes de la red llegar, cuando digo participantes de la red, hablo de los nodos, llegar a un acuerdo sobre la validez y el orden de las transacciones. Estos algoritmos garantizan la seguridad, la integridad y la descentralización de la red blockchain y pueden variar en términos de requerimientos computacionales, participación de los nodos y distribución de poder. Existen varios algoritmos de consenso según el tipo de blockchain. Los más conocidos son POW y POS. POW es Proof of Work, que es prueba de trabajo, y POS es Proof of Stake, que es prueba de participación. El Proof of Work, este algoritmo, los nodos compiten para resolver un desafío criptográfico complejo, lo que requiere una gran cantidad de poder computacional. El primer nodo en encontrar la solución correcta tiene derecho a agregar un nuevo bloque a la cadena y recibir una recompensa por ello. Este proceso se conoce como minería y ayuda a garantizar la seguridad y la integridad de la red blockchain. Con Proof of Stake, ¿sí?, este algoritmo
este algoritmo, los participantes de la red bloquean una cantidad de sus activos criptográficos como apuesta o participación en la red. La probabilidad de ser seleccionado para validar un bloque y recibir una recompensa se basa en la cantidad de activos que se haya apostado. Y obviamente si validan algo que está incorrecto, pierden su activo bloqueado. ¿Sí? Ese es el riesgo que tienen. ¿Está bien? Voy a hablar de este concepto así medio suelto y después vamos a englobar todo, ¿no? Y todo esto, obviamente, que estamos hablando se hace con criptografía. ¿Y qué es la criptografía? La criptografía es un campo de estudio que se ocupa de asegurar la comunicación, almacenamiento de información mediante técnicas de codificación y descodificación. Técnicamente la criptografía se basa en algoritmos matemáticos que transforman la información original, texto plano o datos sin cifrar, en una forma ilegible llamada texto cifrado o criptograma. Y eso justamente son las salidas de los hash que estuvimos viendo que identifican de manera única al bloque y a las transacciones, ¿sí? La criptografía también se utiliza para la generación de firmas digitales que garantizan la autenticidad y la integridad de los datos. Una firma digital se genera a partir de la combinación de un mensaje y una clave privada y puede ser verificada utilizando la clave pública correspondiente. En blockchain es esencial para asegurar la confidencialidad, la integridad, la autenticidad y la no repudiación de los datos almacenados en la cadena de bloques. A través de algoritmos criptográficos como el cifrado, los hash, que recién lo mencioné, y las firmas digitales, se protege la información y se garantiza la seguridad de la red blockchain. Entonces, antes de seguir avanzando con esto, a ver. Quiero que entendamos una cosa. ¿Por qué es tan importante esta parte de cifrado y generación de hash? Este hash, estoy dentro de una transacción ahora, ¿no? Sí. Están viendo todos acá la pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Me caí o estoy? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Bien, este hash que está acá, ¿sí? Que estoy acá remarcándola, se generó criptográficamente. ¿Cómo se generó criptográficamente? Generalmente lo que suele suceder es que para generar un hash vamos a tener ciertas entradas de datos, ¿sí? Se va a aplicar un algoritmo de hasheo para esos datos y la salida va a ser el hash. ¿Me van siguiendo hasta acá la idea? Yo tengo varios datos conocidos, le aplico un algoritmo de hashing a esos datos y la salida de eso me va a dar un hash. ¿Y qué regla suele aplicar a esto? Es que ante los mismos datos, con el mismo algoritmo de hasheo, obtengo la misma salida. Si cambio apenas solamente un dato, por más pequeño que sea, la salida de hash va a ser distinta. ¿Me van siguiendo ahí el pensamiento? Si tengo los mismos datos, empleo el algoritmo de hash, la salida es igual. Si cambio cualquier dato, por más mínimo que sea el cambio, la salida va a ser otro hash, ¿no? Entonces, este hash de acá se genera en base a todos los datos de la transacción, incluso hasta aquí en la firma. ¿Está bien? Entonces, si yo cambiaría cualquier dato de esta transacción, este hash sería distinto. ¿Estamos hasta acá? A su vez, esta transacción está dentro de un bloque, como vimos. Este bloque de acá, ¿sí? Tiene todas estas transacciones. El hash del bloque se genera a partir de los datos del bloque. ¿Qué quiero decir con esto? A partir de lo que vimos la información, ¿no? Que vimos que tiene la marca de tiempo, bueno, en este caso los hashes de las transacciones, y qué otro dato importante tenía el bloque, según la cadena de bloques como vimos de entrada. ¿Se acuerdan? El anterior. Claro, tengo el hash del bloque anterior. ¿Se acuerdan acá? Entonces, el hash del bloque actual se genera con todos los hashes de la transacción. Este que está viendo la pantalla ahí, ¿no? Este de acá se genera con todos los datos del bloque, vamos a decirlo así para que se entienda.
Y a esos datos del bloque también se utiliza la entrada del hash del bloque anterior. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, esto de acá se genera con información previa. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Y esto es muy importante, porque es una forma de validar que nada haya cambiado en el tiempo. Porque si yo quisiera cambiar este bloque de acá, vamos a suponer, si yo quisiera cambiar este bloque de acá, el 1, vamos a hacer más fácil, este bloque ya deja, si yo cambio dato del bloque 1, este hash cambia, ¿no es cierto? Se sigue la lógica, ¿no? Si el hash este se genera por la data del bloque. Si yo cambio cualquier dato del bloque 1, me va a dar otro hash. ¿Sí? Claro, el previo va a ser distinto. Y claro, entonces esta data ya es inválida. Y esta otra data también ya es inválida. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, si yo cambio data del bloque 1, tendría que cambiar luego la cadena del bloque 2, luego la cadena. Tendría que reconstruir la cadena completa. ¿Se entiende lo que digo? Para que siga siendo válida la cadena. Entonces, ¿qué aplicamos dos conceptos acá? Tiene un porqué este enlazamiento. Y esto lo que da es cierta integridad de datos. ¿Sí? Y otro concepto fundamental, que una vez que un bloque está dentro de la cadena, este no se puede modificar más. Ya está, quedó así esa información. Es inmutable. ¿Está bien? Entonces, vimos criptografía. Esto ya lo comenté. Bien. Frase semilla o seed phrase. Una frase semilla, también conocida como semilla memotécnica, es una secuencia de palabras que se utiliza como punto de partida para generar una serie de claves privadas. Recuerden que yo las transacciones las tengo que firmar con claves privadas, ¿sí? Cuando voy a hacer una transacción. Para generar una serie de claves privadas en una cartera de criptomonedas. La frase semilla generalmente consta de 12, 18 o 24 palabras en un orden específico y se genera mediante un algoritmo criptográfico determinista. ¿Qué quiere decir que sea determinista? Que ante las mismas 12 palabras te va a generar lo mismo, ¿sí? De hecho, en blockchain todo es determinista. Por eso tiene el algoritmo este de hasheo. Determinista, que quiere decir que con la misma información obtengo el mismo resultado. ¿Está bien? Se puede determinar. Clave privada. Una clave privada es una cadena de caracteres generada aleatoriamente que se utiliza en criptografía asimétrica. En el contexto de las criptomonedas, una clave privada es un número secreto que permite al titular acceder y controlar los activos digitales asociados con una dirección de criptomoneda. La clave privada se deriva de la frase semilla utilizando una función matemática conocida como algoritmo de derivación determinista. Y clave pública. Una clave pública es la contraparte de una clave privada en criptografía asimétrica. Se deriva de la clave privada utilizando una función matemática conocida como algoritmo de derivación de clave pública. La clave pública se utiliza para recibir transacciones y validar firmas digitales. En el contexto de las criptomonedas, una clave pública se deriva de la clave privada y se utiliza para generar una dirección de criptomoneda. La dirección de criptomoneda es la que se comparte públicamente y se utiliza para recibir los fondos. Es decir, nuestra clave pública dentro del ecosistema blockchain sería como nuestro CBU o nuestro alias. ¿Está bien? Y nuestra clave privada sería como nuestra clave de usuario para ingresar a nuestro home banking o aplicación. ¿Me explico la idea? Entonces, en esta transacción que habíamos visto hoy, esta sería la clave pública, ¿sí? De quién está haciendo la transacción, y esta sería a quién le está mandando la transacción. De hecho, yo puedo entrar acá a la cuenta, y si fijan acá me cambia la URL y dice address, ¿sí? Y acá yo puedo ver el balance, porque en blockchain, generalmente las blockchains que son públicas, como esta, uno puede ver todo, ¿sí? Entonces yo acá podría ver el balance que tiene 40 Ethereums, ¿sí? Que vale $106.000.
y tiene otros tokens también que valen $93. ¿Está bien? Entonces, esta sería como mi CBU, mi alias, donde si yo quiero que alguno de ustedes me envíe algo ahí, le tendría que compartir, que es la clave pública. ¿Está bien? Y nunca voy a compartir la clave privada. ¿Se entiende por qué, no? ¿Se entiende por qué no voy a compartir la clave privada nunca? Sí, sí. Y tampoco voy a compartir la frase semilla. Porque necesito la frase semilla, me sirve para generar claves privadas y públicas. ¿Ok? Que puedo generar infinitas claves privadas y públicas con la frase semilla. Por lo tanto, nunca tampoco voy a compartir ni la frase semilla, que es la generadora de claves privadas y públicas, ni tampoco voy a compartir una clave privada. Lo que sí voy a compartir va a ser mi clave pública, mi address, mi account ID. ¿Sí? Según la blockchain se llaman de una manera u otra. Bueno, resumiendo, la frase semilla se utiliza para generar la clave privada y la clave privada se utiliza para derivar la clave pública. La clave privada permite el control y la firma de transacciones, mientras que la clave pública se utiliza para recibir fondos y verificar firmas. La relación entre la frase semilla, la clave privada y la clave pública son fundamentales para la seguridad y realizar una transacción. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Es medio chino capaz, pero bueno, después en la próxima clase cuando lo veamos con un ejemplo va a quedar más claro. ¿Sí? Y van a ver que no es tan complejo a nivel usuario utilizar todo esto. Bueno, ¿cómo es el ciclo de vida de una transacción? ¿No? O sea, quiero hacer una transacción ahora, sabiendo todos estos conceptos de blockchain, nodos, bloques, transacciones, hash, firma criptográfica, clave pública, frase semilla, clave privada. ¿Sí? Entonces, el ciclo de vida de una transacción es: se crea la transacción y se firma. ¿Sí? Se propaga a la red, como dijimos. Esto lo vamos a hacer a través de un nodo, ¿sí? Que la mayoría de los nodos son públicos. Se espera lo que se llama mempool, o sea, ahí van a parar todas las transacciones como pendientes, vamos a decirlo así para que se entienda. Un validador o un minero la agarra del mempool, por la razón que fuere. No vamos a entrar en detalle ahora por qué la selecciona. La agrega un bloque, porque esto agarra del mempool, no agarra solamente una transacción, sino que agarra todas las que puede para armar un bloque, ¿sí? Y crea un bloque. Este bloque lo valida, obviamente en esa, vamos a decir, selección, hace la validación correspondiente, que es, bueno, que el que esté firmando sea correcto, que no haya nada raro, que si está enviando fondos que tenga saldo suficiente, bueno, todas las validaciones criptográficas y de saldos que se hacen, y la mete en un bloque, y la agrega a la cadena de bloques, ¿sí? Y luego, pasado un determinado tiempo, que es decir que todo el resto de los nodos dio el ok, de hecho que incluso que este nodo no sea alguien fraudulento y malicioso también, tienen que validar el resto de los nodos eso también, que no quiera hacer trampa, vamos a decirlo así, se confirma la transacción, ¿sí? Obviamente todo este proceso que acabo de comentar se hace según el algoritmo de consenso, ¿sí? Siempre va a ser el algoritmo de consenso que tenga la blockchain. Todas las blockchains tienen un algoritmo de consenso, es decir, cómo se resuelven ciertos conflictos, tiene que estar bien claro eso, ¿sí? Y algo que puede estar pasando, porque imagínense que no es que se usa un nodo central para armar bloques nuevos, ¿sí? Sino que todos los nodos están de alguna manera, sobre todo en el algoritmo de Proof of Work, armando bloques y tratando de agregar a la cadena de bloques el bloque nuevo que acaban de encontrar. ¿Está bien? ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que en un mismo periodo de tiempo se produzcan dos bloques válidos, o sea, correctos. Es decir, un nodo armó un bloque nuevo con cierta cantidad de transacciones válidas y correctas, y otro nodo con otra cantidad de transacciones válidas y correctas. Y ambos bloques son agregados a la cadena. Por lo tanto, en ese momento tenemos lo que se llama una bifurcación de la cadena. O mejor dicho, tenemos dos cadenas válidas, ¿sí? Porque hasta ese momento las dos cadenas son válidas. Y en el caso de Proof of Work, recuerden que Proof of Work, la idea de Proof of Work es que todos los nodos están todo el tiempo tratando de resolver
un algoritmo, un problema matemático, ¿sí? Que en el caso de Bitcoin, que es el más conocido de todos, lo que tienen que hacer es que el hash que se genere de los datos que están eligiendo empiece con cierta cantidad de ceros, ¿sí? Y la única manera de poder lograr eso es ir probando aleatoriamente eh, con un dato extra, ¿sí? Con un numerito extra que uno le va metiendo. Recuerden que yo tenía la entrada de datos y me genera un hash, ¿sí? Entonces, ese hash, lo que se pide en la prueba de trabajo es que empiece con cierta cantidad de ceros. Entonces se agrega un dato extra a todos esos datos, que se llama, si mal no recuerdo, nonce, ¿sí? Que es un número. Entonces lo que tienen que ir probando los mineros es distintos números, vamos a decirlo así, los nodos tienen que ir probando distintos números hasta que le dé que empieza con cierta cantidad de ceros el hash. ¿Está bien? Cuando eso sucede, lo que hace habitualmente es comparte al resto de los nodos para que valide que encontró el resultado, comparte las transacciones y el numerito ese para que todos comprueben que es correcto el resultado. ¿Se entiende la idea, no? Sí, sí. O los estoy mareando. Bien. Entonces, ¿qué puede pasar? Que recuerden que siempre lo que requiere la prueba de trabajo esta es que empiece con cierta cantidad de ceros, no importa lo que siga después, ¿sí? Entonces puede suceder que haya dos nodos que encuentren, porque arman sus transacciones, le da el hash distinto, prueban con distintos non, y al mismo tiempo sucede que encontraron los dos el resultado. Entonces, los dos bloques son válidos. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Voy a leer acá brevemente. En el caso de Proof of Work, ocurre cuando se producen dos bloques válidos al mismo tiempo, pero solo uno de ellos puede ser agregado a la cadena principal. Esto puede deberse a la propagación lenta de la información, a la red o la competencia entre los mineros para resolver el siguiente bloque o por algún acto malicioso. En este caso se forma una bifurcación temporal donde las dos ramas compiten por convertirse en la cadena principal. La resolución de cuál de las ramas es válida se resuelve por la que tenga mayor cantidad de bloques. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, después les dejo ahí el video que está bueno, que lo explica más gráficamente y todo, con animaciones. Para que entiendan este concepto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener dos cadenas válidas, ¿sí? Y el próximo bloque que se genere tiene que ser por el mismo proceso que acabo de decir, ¿no? Se van a agarrar transacciones, se va a buscar el nonce correspondiente para probar hasta conseguir que empiece con cierta cantidad de ceros. Y el primero que lo logre, ¿sí? Va a colocar el bloque en cualquiera, en el ejemplo que acabo de mencionar, en cualquiera de estas dos cadenas. Y en ese caso, la cadena válida va a ser justamente la que tenga mayor cantidad de bloques. Es decir, esta competición de cuál va a ser la cadena válida, porque en ese momento voy a tener dos cadenas válidas, se va a resolver en el próximo bloque donde se inserte ese bloque. ¿Está bien? Ya sea en la cadena A o en la cadena B. Y el resto de la cadena muere. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en la cadena A, ¿sí? Tengo las dos cadenas, A y B, que se generaron por este mismo bloque. Y yo estoy en la cadena A, mi transacción está en la cadena A. Y luego el siguiente bloque va a parar en la cadena B. Mi cadena A, donde estaba mi transacción, queda huérfana. Y muere. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi transacción deja de existir. Y si deja de existir, no se enviaron los fondos. Entonces, uno lo que tiene que esperar generalmente cuando opera, ¿sí? con cadenas de bloques es cierto tiempo para evitar que suceda esto y realmente que mi transacción esté confirmada dentro de la cadena principal. ¿Se entiende? Lo que puede pasar, ¿no? Puede pasar que yo mandé, me dije está todo ok y pasara un tiempo y después resulta que esa transacción dejó de existir porque fue a parar a una rama que dejó de ser válida. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. Tipos de blockchain, smart contract, no queda mucho, ¿eh? Substrate e Inc. Bien, tenemos, que esto lo hice yo, por definición mía, prácticamente, distintas generaciones de blockchain. Tenemos la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. La primera generación es la que seguramente creo que todos deben conocer, que es la cadena de bloques de Bitcoin, que fue creada en el 2009. Y esto matemáticamente probado, obviamente usa Proof of Work, que es lo que estuve explicando recién, y matemáticamente genera un bloque nuevo cada 10 minutos exactos. ¿Sí?
Cada bloque pesa más o menos 2 megas, que son 2500 transacciones aproximadamente, y solamente se puede transferir Bitcoin. O sea, en la blockchain de Bitcoin, la única operación que se puede hacer es enviar Bitcoin. ¿Sí? Ahí les dejo el white paper, y acá hay algo interesante, esto de la bifurcación que yo les estaba diciendo. Para asegurarnos de que nuestra transacción no quede en un bloque, en una cadena huérfana, ¿sí? Tengo que esperar 6 confirmaciones. 6 confirmaciones serían que se agreguen 6 bloques. ¿Está bien? Entonces yo, para darme seguridad de que no va a pasar eso, tendría que esperar 1 hora. ¿Se entiende? Si yo te envío Bitcoin a vos, y vos, para estar segura de que ese Bitcoin después lo vas a seguir teniendo en tu saldo, porque la transacción no fue a parar a una bifurcación de un bloque, de la cadena de bloques, tendrías que esperar 1 hora. Si después de 1 hora sigues viendo que el saldo es correcto, eso quiere decir que la transacción está dentro de un bloque de la cadena principal de Bitcoin. ¿Está bien? ¿Se entiende? Después pasamos a la de segunda generación. ¿Por qué la segunda generación? Ahora lo voy a explicar. Que sale Ethereum 2015. Porque dentro del core, le explico brevemente una historia, dentro del core de los desarrolladores de Bitcoin, ¿sí? Estaba una persona, varias personas que querían meterle cierta lógica a la cadena de bloques de Bitcoin, que era que además de poder de enviar valor, se puede ejecutar software dentro de la blockchain, ¿sí? Que ahora voy a explicar de qué se trata eso. Entonces se apartan este conjunto de personas, que son varios, y crean la cadena de bloques llamada Ethereum, ¿sí? Que la diferencia, nace Ethereum en su momento como Proof of Work, también igual que Bitcoin, pero después muta a Proof of Stake, que ahora voy a explicar bien eso, ¿sí? Sale un bloque cada 15 segundos más o menos, ¿sí? Se esperan 64 confirmaciones, así que saquen la cuenta de... Entienda que confirmaciones me refiero a cantidad de bloques agregados a posteriori de la transacción, mi transacción donde está en el bloque. ¿Sí? Yo mando una transacción, me dice que está en el bloque 3. Bueno, luego de llegar al bloque 66, puedo quedarme tranquilo que está confirmada mi transacción y que no va a ser bifurcada. Ahora esto cambió un poco, porque cambió el algoritmo de consenso. Y después cada bloque tiene aproximadamente 200 transacciones, ¿sí? Y la diferencia con Bitcoin, que aparte de hacer las transferencias, lo que permite es la ejecución de código, es decir, los famosos smart contracts, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué se trata eso. Y ahí les dejo el link del white paper si alguno lo quiere leer, que son todas las cuestiones técnicas que tienen tanto la blockchain de Bitcoin, que lo vimos en la slide anterior, como la de Ethereum. Y después tenemos una blockchain de tercera generación, porque ¿qué pasó con el boom este de las blockchains? Empezaron a salir blockchains por todos lados. Entonces el problema que hubo, ¿sí?, es la interoperabilidad entre blockchains. Es decir, que yo pueda ser interoperable con la blockchain de Ethereum, con la blockchain de... Bueno, hay un montón de blockchains, ¿sí? Que pueda pasarme de una blockchain a otra fácilmente, ¿sí? Entonces sale una tercera generación, que es la con la que vamos a trabajar nosotros, que es la de Polkadot. De hecho, el creador de Polkadot fue el creador de Ethereum también. Y nace este concepto de multicadena, ¿sí? Es decir, que uno pueda comunicarse entre distintas cadenas de bloques, ya sea para obtener información o incluso para enviar o ejecutar smart contract o enviar assets, ¿sí? Assets me refiero a tokens, a valor, ¿sí? Y nace el concepto de parachain, que acá parachain serían como una blockchain, y el concepto de bridges, que sería hacer estos puentes entre distintas blockchains, ¿sí? Y ahí también les dejo el white paper. Entonces el concepto de Polkadot sería este, ¿no? Es decir, donde cada uno, ven mi cursor ahí, ¿no? Donde cada uno de estos que estamos viendo acá sería una blockchain. Y este circulito que está acá sería como el puente entre blockchains para que se puedan comunicar entre distintas blockchains, ¿sí?
Bueno, ahí está explicado el gráfico de lo que acabo de decir, ¿no? Las parachains serían las blockchains. La red chain, el corazón responsable de la seguridad de la red, el consenso de la red. Y después tendríamos los bridges, los puentes. ¿Y qué es un smart contract? Bueno, un smart contract es código que se ejecuta de manera automática y autónoma en una blockchain. Está escrito en un lenguaje de programación específico y se almacena en la blockchain como parte de un contrato digital. Una vez desplegado en la blockchain, el smart contract se ejecuta automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas. El propósito es automatizar y asegurar la ejecución de acuerdos sin necesidad de confiar en terceros. Al estar basados en tecnología blockchain, los smart contracts son transparentes, inmutables y verificables por todos los participantes de la red. Esto brinda confianza y reduce la necesidad de intermediarios, lo que puede agilizar y simplificar los procesos comerciales y legales. Entonces, ¿qué es un smart contract? Es un software, vamos a decir, un pedazo de código que está metido en la blockchain y yo lo puedo llamar y usar. Vamos a decirlo así para que se entienda. Y al estar en la blockchain, es descentralizado este código, ¿sí? Es decir, que puede utilizar cualquier nodo para poder ejecutarlo. Y cada ejecución que yo haga sobre el smart contract va a ser una transacción en la blockchain. Porque todo en la blockchain es una transacción. ¿Está bien? Yo lo que puedo hacer contra una blockchain son transacciones. No puedo hacer otra cosa. De hecho, cuando hago el despliegue de mi código en la blockchain, se hace con una transacción. Cuando interactúo contra el smart contract que desplegué en la blockchain, se hace con una transacción. Siempre es una transacción, ¿sí? Entonces voy a tener dos tipos de transacciones hasta ahora por lo que vimos. Las que envían valor, ¿sí? Y las que interactúan con smart contracts. Pero todos van a ser transacciones. Por lo tanto van a tener la misma forma que estuvimos viendo hasta recién. Va a tener un hash que la representa. Va a tener un from que es quien la hace. Va a tener el timestamp, ¿sí? Va a tener su data, su metadata. La va a firmar quien la está generando, el emisor, criptográficamente con su clave privada. Y la diferencia va a estar contra quién va. Si es contra una cuenta común, vamos a decirlo así para que se entienda, bueno, seguramente ahí estaré enviando valor. O si es con una cuenta del tipo smart contract, bueno, ahí estaré llamando seguramente alguna función o algún método del smart contract. ¿Se entiende? Sí, lo entiendo. Bien. Sí. Y después los smart contracts tienen distintos lenguajes de programación, según la blockchain, obviamente. No es que todas las blockchains las podemos programar en estos lenguajes, sino el tipo de blockchain. Por ejemplo, en Ethereum podemos codificar nuestros smart contracts con Solidity o Viper. En las blockchain Polkadot, Solana y Cosmos con Rust, perdón. Y en Cardano con Plutus, ¿sí? Que Plutus es como una bifurcación de Haskell o algo así. Nosotros ¿qué vamos a usar? Vamos a usar Rust, obviamente porque estamos en el lenguaje Rust. Y vamos a usar Polkadot. ¿Y qué framework vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar el framework Inc. ¿Sí? Que si quieren ahora después les subo y pueden ir leyendo un poco esto. Y que prácticamente es un SDK, o sea, es un wrapper, es un envoltorio de Rust. Porque prácticamente va a ser como estar haciendo cosas en Rust. Con ciertas instrucciones adheridas, vamos a decirlo así para que se entienda, para poder hacer smart contract sobre blockchains construidos con Substrate, que Substrate es un framework desarrollado por Polkadot, ¿sí? Para poder hacer smart contracts. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar instalar el Crate Cargo Contract. Esto ya se los dejo, lo pueden ir probando y haciendo. Si quieren, en vez de usar Rust Analyzer, el que lo tiene, va a tener que usar el Link Analyzer. Igual este no anda muy bien, yo lo estuve probando y a veces anda bien, a veces no anda bien. Y ahora, en vez de hacer cargo new, vamos a hacer cargo contract new, nombre del contrato. Y después de hacer un cargo, en vez de hacer un cargo build, ahora vamos a hacer un cargo contract build, ¿sí? Y después para los tests, cargos test como veníamos viendo. ¿Qué me quedó pendiente? Bueno, el tema de smart contract, que no lo dije,
Pero obviamente, aparte de hacer esto de la ejecución del código, permite el almacenamiento del estado del smart contract. ¿Sí? Es decir, si yo tengo una estructura, imagínense, esto igual va a quedar bien claro con el ejemplo de la próxima clase, pero quiero que entiendan esto, que el smart contract no es solamente ejecuta procesos, sino que también tiene almacenamiento interno, que es el estado del contrato, que son las estructuras que yo definí para que se almacenen, ¿sí? Y esas estructuras se definen igual a que lo estuvimos viendo, como hicimos en las prácticas definiendo los structs. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, esto sería la clase de hoy. Se las voy a dejar igual bien para que la repasen y traten de entenderlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, les recomiendo... ¿Cómo? Por el momento no. Yo creo que la próxima clase van a aparecer las preguntas. Sí, igual estos son todos conceptos teóricos, ¿sí? Que prácticamente necesito que lo sepan para que sepan qué es lo que están haciendo cuando hagamos lo de la clase que viene. Los que sí les recomiendo que miren este videito de acá, que les dejo en YouTube, que explica cómo trabaja una blockchain y más gráficamente, y probablemente les pueda quedar a entender para qué. Lo que más tienen que entender, más allá de lo que es blockchain, el concepto de cadena de bloques, tal vez el algoritmo de consenso no les interese tanto, salvo que se quieran meter a desarrollar en blockchain después, ¿no? Lo que más importante es prácticamente que entiendan la definición de blockchain, bloque transacciones, y que van a tener que firmar transacciones siempre, cada vez que hagan algo contra la blockchain, ya sea para desplegar un smart contract, que ya lo vamos a ver cómo lo hacemos, y que entiendan ese concepto, ¿no? Que yo firmo una transacción, que también es fácil, firmar una transacción no es súper complejo, y que no tienen que compartir su clave privada jamás, ¿ok? Su pública sí, pero su clave privada jamás. ¿Está bien? Entendiendo eso, después es entender el know-how completo de cómo desplegar un contrato, cómo desarrollar un contrato y cómo usar un contrato desplegado en una red. Porque eso es lo que van a tener que hacer para el trabajo final. El trabajo final justamente van a tener que desarrollar seguramente 2 smart contracts y van a tener que desplegarlos en una red de blockchain, una testnet, porque están vivas, que es lo que vamos a hacer la próxima clase para que sepan cómo hacerlo. Y tiene que estar vivo, o sea, van a entregar un código vivo de lo que van a hacer. ¿Sí? No van a entregar algo que lo corra local, sino que va a estar desplegado en un lugar. ¿Está bien? Bueno, estamos entonces por la clase de hoy. La clase que viene... Nadie pregunta más nada entonces, ¿no? ¿Puedo cortar la grabación? Pero yo tengo una duda, no es de los conceptos, o sea, este Power vos lo vas a subir después al canal. Sí, yo subo todo. Sí, el video y el power. Ah, falta. Me falta el de la clase pasada, pero Genial, bueno, porque fue larga la clase y tengo que validar el video y todo eso. Pero sí, yo subo todo. genial. Subo todo. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, no sé.